Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a esta edición viernes del Gato, que normalmente dedicamos a reflexionar sobre las cosas, digamos, de fondo de la semana, y que hoy casi prácticamente vamos a centrar en una sola cosa porque tiene muchísimo fondo, que es la sucesión de acontecimientos que ha llevado a que un intelectual tenga que abandonar una incursión en el mundo de la política por la formidable campaña que se ha desatado contra él. Hablamos evidentemente del caso que usted bien conoce de Fernando Paz y la campaña, yo diría que orquestada, puesto que orquesta ha habido, ¿verdad?, con una serie de sanbenitos, que no acusaciones, que venían fundamentalmente a mostrarle como el mayor hereje de los tiempos contemporáneos, homófobo, negacionista, etcétera. Todo lo cual habría sido aceptable si se hubiera mantenido en el nivel del debate público. Pero el problema hoy en día es que no. El problema hoy en día es que debate público no hay. Lo que hay es un lanzamiento de acusaciones que básicamente se pueden glosar como tú, pecador, y a partir de ahí lo que se desencadena es un ataque masivo en redes sociales y en medios de comunicación que buscan no conocer la verdad, ni siquiera discutir unas ideas, sino sencillamente la aniquilación personal. Esto es lo que hemos visto esta semana. No es la primera vez que lo vemos, y España es el primer sitio en el que pasa, pero creo que sí que es algo que merece una reflexión a fondo. Don Julio Ariza, muy buenas noches. ¿Qué tal? La sonrisa que no falta a pesar de todo. Hombre, la sonrisa es fundamental, hay que vivir sonriendo. Quien no aprenda a sonreír olvidará el conversar, verá agostar sus jardines. Decía Juan Bautista Torelló, un egrejísimo psicólogo de la escuela de Víctor Frankl. Bueno, empezamos bien. Hay que sonreír porque si sonríes, tu cerebro acaba sonriendo. Y si estás con el ademán rígido y ríspido, tu cerebro acaba convirtiéndose en eso, en un cerebro ríspido y rígido. Y yo no estoy dispuesto, con las canas que peino, gracias a Dios, otros no pueden peinarlas, no quiero tener mi cerebro rígido. Ojalá pudiera ser al revés, ¿verdad? Hacer que tu cerebro sonría y luego... A partir de hoy va a tener todavía más cancha en Intereconomía. A partir de hoy, Fernando Paz, que es un colaborador habitual y que es quien hacía el programa de Historia Nuestro a las 9:30, y que mientras se producen estos 150 programas que hemos hecho en torno al 12 de febrero al 18 de julio del 36, que es el programa que emitimos todas las noches a las 9:30 de la noche para que la gente, los españoles, puedan entender por qué hubo un 18 de julio, porque es muy fácil decir que hubo un 18 de julio, porque es evidente que lo hubo, pero la gente debe conocer las causas y debe conocer qué pasó en España y qué hicieron con los cristianos, qué hicieron con los católicos, qué hicieron con la gente de derechas, qué hicieron con la gente conservadora, los comunistas, los socialistas, los anarquistas, entre el 12 de febrero y el 18 de julio, que fue asesinarlos. Iban asesinándolos por las calles, asesinándolos. Entonces, ¿por qué hubo un 18 de julio? Por eso. Hubo un 18 de julio porque llegó, como está llegando en cierto modo desde el punto de vista ideológico hoy, es decir, la gente acabó hasta las narices de que, en ese caso no es que recortaran sus libertades, como está ocurriendo ahora y ha ocurrido ahora con Fernando Paz. Recortaran su vida, directamente. Recortaran su vida. Estos que recortan la libertad, tranquilo, que les falta un minuto para también intentar o ponerse a recortar las vidas. Esperemos que no llegue y que podamos defendernos. Pero la dimisión, la renuncia de Fernando Paz a la candidatura de Albacete dice mucho de lo que está pasando en este país. Dice mucho, mucho. Porque sus posiciones sobre el matrimonio homosexual, que yo he defendido prácticamente las mismas en esta casa, es decir, por tanto pueden venir mañana por mí y no hay ningún problema. Es decir, estaré encantado de explicar lo que tenga que explicar. El matrimonio ha sido desde que existe el ser humano, y es, existe el ser humano como ser histórico, el matrimonio era simplemente la unión de un hombre y una mujer. El derecho romano lo único que hizo fue darle forma jurídica a aquello, es decir, darle forma contractual. ¿Por qué le dio forma contractual a la relación entre un hombre y una mujer? Cuando en realidad cuando un hombre y una mujer pues tienen una relación esporádica, o cuando un hombre con 3 mujeres o 2 hombres tienen amistad, o una madre vive con su hija,
bueno, pues eso no tiene un reconocimiento contractual, ¿no? Como la compraventa tiene un reconocimiento contractual, hay un contrato que se llama compraventa que consiste en que un señor traspasa una cosa, un servicio a alguien y el otro se lo paga, ¿no? Eso es una compraventa. Bueno, pues, o el alquiler, o el comodato, o cualquiera de los contratos que reconoce el derecho civil y que los reconoce desde que existe, insisto, el derecho romano. Bueno, el matrimonio es simplemente eso, un contrato entre un hombre y una mujer que da lugar a que sea protegido por la sociedad, luego por el Estado, pero primero por la sociedad, que lo protege. ¿Por qué? Porque en ese encuentro de ese hombre y esa mujer de forma estable puede propiciarse el nacimiento de criaturas. Y esas criaturas pueden ser educadas en un entorno, digamos, adecuado para que se eduquen, para que se formen de forma lo más, ¿cómo diría?, equilibrada posible. ¿De acuerdo? Y por eso el ser humano y la sociedad organizada creó la institución del matrimonio, el contrato matrimonial. Es decir, ¿eso significa que uno, cuando dice que no está de acuerdo con que se llame matrimonio a la unión entre dos personas del mismo sexo, esté en contra de los homosexuales? Vamos, si tengo que explicarlo ya mal por el que lo pregunta. Pero claro, nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Vamos, me parece tan estúpido que alguien relacione las dos cosas que solamente demuestra una ignorancia enciclopédica. Que dos personas puedan tener relaciones y que tengan incluso, deseen tener una unión estable, que busquen la protección del Estado, bueno, eso habrá que decidirlo. Es decir, la sociedad tendrá que decidir si la unión entre dos personas del mismo sexo merece el mismo reconocimiento y la misma protección jurídica que la otra relación entre un hombre y una mujer. Bueno, pues eso podemos discutirlo y le podremos llamar de alguna manera a esa unión si queremos hacerlo. Pero claro, cambiarle el nombre a un contrato, pero oiga, es que miren ustedes, no es algo que defienda yo, es decir, es que miren ustedes la Real Academia de la Lengua de cualquier idioma del mundo, la inglesa, la francesa, la italiana, y busquen matrimonio. Cuando lo hayan hecho, díganme qué pone. Entonces, ahora dicen, no, es que hemos decidido llamar, mire, puede decidir llamarle, no sé, ¿cómo le quiere llamar al esto? vaso, por decirlo de Rajoy. Perfecto, bien. Pero no. Pues mire, no, es un vaso y va a seguir siendo un vaso. Va a seguir siendo un vaso. Ojo, es que es usted platófobo o vasófobo. No tengo nada contra los vasos, en absoluto. Pero quiero llamarle a las cosas lo que son. Solamente eso. Entonces, por esa razón, ha habido un grupo de gentes que han querido ir a por Fernando Paz, porque ya si hablamos del negacionismo, o sea, eso ya es de broma. Porque no es que Fernando Paz en su libro, que me he estado hojeando fervientemente, en el libro sobre Nuremberg, sí, no niegue el Holocausto, por supuesto, lo reafirma, lo explica, lo cuenta. Solo faltaría, pero vamos, estaríamos locos que alguien hoy, bueno, hay gente que está loca y niegan otras muchas cosas que también son evidentes, que alguien hoy niegue que hubo una voluntad deliberada de acabar con todo un pueblo en la Alemania de Hitler entre 1933 y 1945. Eso es evidente. Eso es, vamos, resulta simplemente, y además que fue extraordinariamente cruel, claro que sí. Ahora bien, si alguien dice que porque tú explicas en un libro histórico que mientras se producía la Shoah, mientras se producía esa terrible matanza de personas inocentes, que en este caso eran judías, Stalin estaba matando a 10 millones de personas en Rusia. Si por decir eso en un libro de historia tú afirmas que esta persona está banalizando la Shoah, estás pasándote de la raya. A mí hay dos cosas en todo este debate que me han resultado, desde el punto de vista intelectual, puramente intelectual, muy deplorable. La cuestión de la homosexualidad es evidentemente una cuestión sometida a debate, claro. Y aquí, ahí sentados, Fernando y yo tuvimos en su día una agarrada sobre la cuestión que se oía en todas las televisiones ahora, claro. Pero el hecho de que tú, al que discrepa de una línea absolutamente ortodoxa, lo consideres de entrada alguien que debe ser aniquilado, eso es otra cosa distinta. Es que es una locura. Es que si niegas la posibilidad del debate, sencillamente la cultura se reduce a cero. Con la cuestión del negacionismo ocurre exactamente lo mismo, porque al final Fernando lo que hace en su libro sobre Nuremberg es contar que
Bueno, dentro del exterminio programado del pueblo judío por parte de la Alemania de Hitler, que eso debería ser, en fin, como decirlo, canónicamente aceptado desde el punto de vista historiográfico, es evidente, hay casos de muertes de tifus a mansalva, muertes de hambre, fusilamientos, pues claro, pero si eso no quita nada respecto a las... Sin embargo, como te alejas de la explicación, digamos, de la Vulgata, para entendernos, que es la de 6 millones de personas en unas cámaras de gas, cosa que hoy, por cierto, no defiende nadie numéricamente, porque es imposible. Como te has apartado de la Vulgata, entonces te conviertes en alguien que niega. Ya eres un enemigo. El dogma. Ya eres un enemigo. Es una cosa muy tremenda porque cualquier posibilidad de matiz desaparece. A partir de ese momento... Pero que tampoco es un matiz sobre si hubo genocidio o no lo hubo. No hay ningún matiz sobre eso. Pero bueno, es un matiz explicativo lógico de la historia. Es decir, tú estás contando un acontecimiento y lo explicas. ¿Quién vio primero tierra cuando el descubrimiento de América? No fue Colón, fue no sé quién. ¡Ah, traidor, blasfemo, a la hoguera! No, vamos a ver, un poco de sensatez. Es decir, a mí me parece muy bien que mucha gente discute las ideas de Fernando Paz. Lo que me parece absolutamente intolerable es que en nombre de esas ideas tú consideres que hay alguien que merece ser atacado, humillado, injuriado, expulsado de la vida pública y toda su vida personal y profesional apartada porque es un hereje. Bueno, eso iba a decir, nos retrotrae a tiempos muy lejanos. No, porque son los procesos de Wyszynski en Moscú en los años 30, es exactamente lo mismo. Es la dinámica totalitaria de que tú te pones un dogma y el que lo discute no es un enemigo de ese dogma, no es un enemigo de la humanidad. Me consta que hay muchísimos miembros de la comunidad judía en España que rechazan absolutamente las críticas a Fernando Paz, que consideran que son extraordinariamente injustas. Y específicamente el comunicado que hizo Querub sobre este asunto, y me consta, porque he hablado con algunos de ellos, y me dicen que eso es una barbaridad, que evidentemente ellos son plenamente conscientes de que Fernando Paz jamás ha negado el holocausto judío en Alemania. Y bueno, yo agradezco a esas personas que, bueno, pues que sean, bueno, que apliquen el sentido común y apliquen la verdad a este asunto, que por otra parte consiste en ponerle una cruz a la espalda de Fernando Paz para que ahora, cuando pueda caminar por la calle con sus hijos o pueda caminar con su mujer, pueda ser señalado públicamente, pueda ser atacado, pueda ser agredido. La verdad es que igual que cuando pueden llamarnos fascistas a nosotros, ¿no? Ultraderechistas, parece, bueno, aparentemente irrelevante, ¿no? Pero es muy relevante. Es muy relevante que nos pongan, que nos adscriban a formas de pensar que nada tienen que ver con las formas de pensar que tenemos nosotros, que están absolutamente contrastadas por la experiencia de esta casa, por todo lo que hemos dicho sistemáticamente y defendido en esta casa, que ha sido la libertad personal de los que no estaban de acuerdo con nosotros, también, por supuesto, de todos aquellos que defienden nuestras ideas, nuestra forma de entender el mundo. Pero bueno, lo que han hecho con Fernando Paz es especialmente cruel, especialmente injusto. Y desde luego esta casa va a darle a Fernando Paz la respuesta positiva de participación todavía mayor en la línea editorial y en los programas de esta casa, José Javier. Y quiero decirlo públicamente para que se sepa que Fernando Paz para nosotros es una persona especialmente querida, le guste a quien le guste. Y bueno, al que no le guste, pues bueno, pues oye, que no nos tenga como amigos o como aliados y no hay ningún problema. Si nosotros vamos a seguir defendiendo las mismas cosas. El proceso de transformación totalitaria de las sociedades actuales es realmente muy preocupante. Y es terrible porque insensiblemente y en nombre de la democracia están arruinando por completo la democracia. La están convirtiendo en un lugar donde solo se puede pensar una cosa. La cosa que dice el poder, por cierto. Y fuera de ahí te conviertes en un enemigo no del poder, sino de la humanidad en su conjunto. Es decir, no en un disidente, sino literalmente en un inhumano. Es exactamente la misma mecánica de exclusión que se reprocha al nazismo, por ejemplo, que pasaba a considerar como gente subhumana a los que no entraban dentro de la definición dogmática del orden apetecible o deseable. Aquí estamos exactamente lo mismo. Claro, no te matan físicamente, aún. Bueno,
pero da igual, es decir, desde el punto de vista profesional, personal, etcétera, te has quedado con la cruz para siempre. Hay otros casos, recordémoslos, recordémoslos después de la publicidad porque se nos come el tiempo. Un respirito y a la vuelta recordamos esos casos de gente que después se demostró que tenía razón, pero cuya carrera personal y profesional se acabó para siempre por una campaña de este tipo. ¿Usted se acuerda de un juez que se llama Ferrín Calamita? Ya no es juez. Aquel señor, con el que usted puede discutir todo lo que quiera, da lo mismo. Aquel señor, en ejercicio de su función, cuando dos mujeres lesbianas pidieron adoptar a una niña, él solicitó un informe psicológico para verificar que estaban bien, que eran capaces de adoptar. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se protege, y es bueno que así sea, no es el derecho de alguien a adoptar, sino el derecho del niño a ser adoptado por alguien que vaya a responder de él. Bueno, evidente. Por aquello se montó una campaña brutal contra el juez Ferrín Calamita, tildando de homófobo. Tal fue la campaña que el Consejo General del Poder Judicial le echó de la carrera judicial. Poco tiempo después, esta pareja, en este caso lesbianas, si hubieran sido una pareja heterosexual, para el caso hubiera sido lo mismo, se separaron. ¿Y qué pasó con la adopción? ¿Qué pasó con esa niña? El juez tenía razón. Ferrín Calamita tenía razón. ¿Usted ha oído en algún lado, ha leído en algún lado que alguien dijera, nos hemos equivocado, hizo bien en pedir el informe? ¿A qué no? No, su vida se acabó, profesionalmente hablando, en la judicatura. Es un ejemplo. Hace unos años vivíamos el de Rocco Bottiglione en el Parlamento Europeo, con una campaña exactamente del mismo corte, que son campañas de aniquilación moral. Y esa aniquilación moral es la que acaba para siempre con tu vida profesional y que tiene una influencia sobre la vida personal absolutamente brutal, porque es que te han apartado de la humanidad. Dejas de ser, por así decir, presentable. Todas estas cosas no son bromas. Nos meten en una sociedad invivible, irrespirable, donde o dices sí buana a los dogmas establecidos, o si no, no tienes derecho a existir en la plaza pública. Sí, es exactamente. Esta mañana, el caso de Ferrín Calamita, al que nosotros apoyamos en esta casa específicamente, expresamente, porque se trató de una flagrante injusticia también que acabó con la carrera de una persona buena, honrada, que tenía, me parece, 8 hijos, al que dejaron prácticamente sin comer durante más de un año, que tuvo que pasar momentos de angustia y de aislamiento completo. Bueno, es un caso más. Ferrín Calamita es probablemente un hombre al que habría que hacerle un monumento en este país por su valor, su coraje cívico, personal, en defensa de la libertad. Esta mañana escuchaba, o ya no sé si fue ayer, escuchaba que una entrevista que le hacían a Fernando Paz con una chica que está en una de estas televisiones que viven gracias a que son un duopolio y hacen que los demás no puedan vivir. Están encantadas y sonríen muchísimo porque, claro, ellos sí que cobran sueldos enormes y que además invitan a gente que saben que pueden defender determinadas cosas, pero que si defienden otras cosas, pues igual ya no les invitan más a por esos 300 euritos por la tertulia, ¿no? Entonces le decían a Fernando, es que es un derecho el casarse para 2 hombres o 2 mujeres. ¿Cómo es posible? Porque hace 150 años usted no hubiera defendido los derechos, la esclavitud, el no sé qué. Esos contertulios yo he buscado en Google a ver si habían escrito, claro, como es un derecho tan importante y tan humano el que 2 hombres se puedan casar, yo suponía que esas personas desde que un largo pasado militante, uso de razón han debido estar defendiendo y reivindicando el derecho a que 2 personas del mismo sexo se pudieran casar, ¿no? Digo, si es un derecho humano así tan claro y tan evidente, no he visto ninguno de esos periodistas, jamás escribió una sola línea reivindicando el derecho. Yo sí he reivindicado el derecho de los niños a nacer y, por supuesto, reivindico el derecho de la libertad, como lo hace Isabel la Católica desde las leyes de Burgos. Eso sí lo hemos reivindicado y lo reivindicamos aquí, la libertad de todo el mundo, de los homosexuales, de los heterosexuales, de los bajos, de los gordos, de los ricos, de los pobres, la libertad.
¿Dónde están los escritos de esos que dicen que es un derecho humano básico el que dos personas del mismo sexo se casen? ¿Qué es lo que han escrito, que hacían hace 10 años? ¿Estaban defendiendo eso? Bueno, en ¿O es que realidad, ahora si no defienden eso ya no llegan a la tertulia? eso además. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional en España, amparándose en el artículo según el cual el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, coligió o sea, también entre sí. Y entonces dijo que era constitucional el matrimonio homosexual. No sé, es una cosa muy... Vamos a ver, a mí es justamente ese el tema... Pero que esto no va de homosexuales. Es que es la no va de cuestión, homosexuales, que es que es todos la tenemos cuestión. amigos, conocidos, gente a la que queremos que son homosexuales, que no va de homosexuales. No les engañen a la gente. Eso es mentira. Esto no va de respetar o no respetar la homosexualidad o a los homosexuales. No es verdad. Esto va de una discusión de qué bien jurídico protege el Estado cuando acepta y la sociedad organiza en un contrato civil que se llama matrimonio la relación entre un hombre y una mujer para que puedan tener hijos y educarlos. Y no, Nada más. y O sea, la regula dejen por de engañar, por no favor. la regula por su orientación sexual. Claro, no es eso lo que se claro. regula. Es decir, que un hombre y una mujer puedan contraer matrimonio y ser homosexuales los dos. Si es que no es esa la cuestión. Lo que pasa es que tienes de unos años a esta parte, por esa especie de individualización narcisista del discurso contemporáneo, ¿verdad?, la idea de que son los atributos personales del individuo los que generan derechos. Y no es así. Pero que no hay los ningún derechos pero, son José Javier, sociales. que no hay ningún derecho a casarse. Que ni siquiera un hombre y una mujer tienen un derecho a casarse. Pues no, la Constitución sí. No, lo que hay es un contrato al que, como la compraventa, insisto, como el alquiler, tú no tienes la obligación de alquilar, ni de comprar, ni de casarte. Que no hay un derecho a casarte. Lo que hay es un contrato al que te puedes adscribir, puedes decir, oiga, yo quiero celebrar este contrato en libertad. Y hay dos señores, un señor y una señora, que deciden en libertad celebrar un contrato jurídico. A ver, vamos a ver. ¿Será posible que alguien pueda entender esto? O sea, ¿será posible que alguien deje de manipular y de informar falsamente a la gente que esto no va de homosexualidad? No. Que ese no es el problema. No. Que aquí nadie discute la libertad de un adulto para decidir Julio, que no. cómo tiene que comportarse. No va a ser posible. No va a ser posible. Bueno, pues por lo menos nuestros espectadores Claro. que tengan los argumentos necesarios para que cuando vayan esta noche a cenar o cuando mañana se encuentren con alguien en el bar puedan explicarle que es que hay un bien jurídico protegible, que el aborto no va de que metamos a las mujeres que abortan en la cárcel, no va de eso, va de que haya una ley que prevea que lo que tiene la señora dentro de su barriga es un ser humano y por tanto debe ser protegido. Es un bien jurídico protegible, porque la vida humana es un bien jurídico protegible en todas las legislaciones del mundo. En todas las legislaciones del mundo. Y por tanto lo que tiene que hacer el Estado es enviar el mensaje con una ley de que eso que hay ahí hay que protegerlo. A partir de ahí vamos a discutir cómo se protege. Vamos a debatirlo cómo se protege. ¿Metiendo a las mujeres en la cárcel? No. Justamente eso es lo que se no va a protege pasar. metiendo a las mujeres en la cárcel. Justamente eso es lo que no va a pasar. Y por eso no se puede aceptar que la discusión sobre el matrimonio homosexual no vaya de homosexualidad, porque hace falta un argumento afectivo para prohibir de facto el debate. El argumento afectivo lo que hace es que, como es emocional, es que el debate quede proscrito. Entonces, si tú cuestionas el matrimonio homosexual, no se te va a interpelar diciendo, ¿por qué? Dice, no, se te va a interpelar diciendo, es que estás contra. Claro, si tú objetas el derecho al aborto, no se te va a interpelar diciendo, bueno, es que el niño tiene más derechos. No, estás contra la mujer, en general. Sí. Es decir, el recurso al argumento emocional para arruinar cualquier posibilidad de debate civil en la vida pública. Claro, y eso es una sociedad que ha dejado de razonar. Eso es exactamente así. Y también porque yo creo que existe el interés por parte de algunos de que se hable de estas cosas en vez de hablar de que el Estado debe de empezar ya a devolver el dinero que le roba a la gente de sus bolsillos para gastárselo en cosas que son manifiestamente injustas. El otro día un taxista de Barcelona, estábamos comentando pues cómo iban los taxis, si había más trabajo, si había menos trabajo. Y me dijo, pues mire, yo facturo unos 4.300 euros al mes, más o menos. A mí me sorprendió, me pareció una cifra grande. Y dije, bueno, pero de esos 4.300 euros, entonces usted se gana muy bien la vida. Me dice, hombre, no, al final, mire, y me dio el detalle de todos los gastos que tenía un taxista.
todos los impuestos que tenía que pagar un taxista. Todos los, digamos, las cosas especiales que por ser taxista le venían mensualmente y anualmente. Un día se lo explicaré porque lo tengo anotado, me envió un mensaje con ello. ¿Sabe cuánto le quedaba de los 4.500 euros a este taxista que dedica 16 horas diarias a trabajar? ¿Sabe cuánto? 1.200 euros. 700 para pagar el alquiler, me dijo textualmente, 500 para vivir. Entonces, quizás es que de eso es de lo que no quieren que hablemos. No quieren que hablemos de que hay una injusticia radical y confiscatoria en las normas fiscales que se están dando en Europa y que se están dando específicamente en España. No quieren que hablemos de que el ciudadano ya ha dejado de serlo, porque se le ha privado de toda autonomía racional frente al poder, para debatir unas cosas u otras. Claro. Y al contrario, precisamente este tipo de campañas, contra unos o contra otros, al final a lo que van, como la que se ha montado contra la Fundación Gustavo Bueno el otro día, por ejemplo, a lo que van es a que alguien se atribuye el derecho a, por tu bien, tenerte bien sujeto. Que repitas las consignas, coros y danzas. Tu superioridad moral va a consistir en que me obedezcas, no como ese que es un canalla que tiene que ser exterminado. Bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Y ojo, estamos ahí en toda Europa. Y en la manipulación. Bueno, lo de esta mañana, o lo de ayer por la mañana, con esta chica de Antena 3, creo que era, diciéndole, entonces usted es partidario de la esterilización, le dice a Fernando Paz. Y dice, ¿cómo? Yo no he hablado para nada de esterilización, he hablado de esterilidad. ¿Cómo? Esos son matices, dice. ¿Cómo que son matices? ¿Esterilización o esterilidad? Yeah. La esterilidad es lo que está en este momento promovido por todas las instituciones internacionales, sobre todo desde Naciones Unidas y adláteres, que consiste en promover todas aquellas conductas humanas que producen el efecto de no poder tener hijos. La homosexualidad no produce hijos, el aborto no produce hijos, es más, los mata. La anticoncepción no permite hijos. El divorcio pone mucho más difícil tener hijos. Y todas esas cosas que son promovidas desde instancias internacionales hacen que la gente esté cada vez más desnuda frente al Estado, más desnuda frente al poder, porque estos personajes riquísimos que manipulan a las Naciones Unidas lo que quieren es un mundo de gente de verdad estéril, que sea perfectamente controlable. Quieren que seamos menos y además que seamos controlables. Estéril física y también psicológicamente, por lo que se va viendo. Porque la impresión que da es que en España, como en otros países europeos, todo el mundo ha renunciado a pensar, justo los que deberían estimularlo. Don Julio Ariza, qué buenas noches. Sigan ustedes pensando. Buen fin de semana. Que pasen un estupendo fin de semana y no se dejen avasallar, créanme.